Descarga Cultura.unam. Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Curso impartido por la doctora Patricia Galeana durante el mes de agosto de 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa grandesmaestros.unam. Tema 5. Libertad y educación. Bueno, pues vamos a empezar esta tercera sesión que se dedica a ver lo que sucede en nuestro país con el liberalismo y las reformas, qué impacto va a tener lo que se ha llamado modestamente la reforma del Estado y de la sociedad, y que realmente pues fue una revolución en todas formas, y entendemos que las revoluciones cambian estructuras políticas, económicas, sociales y en este caso culturales, puesto que se trata de superar la intolerancia religiosa. Ya habíamos visto que pues, las mujeres participaron activamente en la insurgencia, como participan inclusive los niños en todo movimiento que es popular, como fue la Revolución de Independencia de nuestro país. Y cuando viene la consumación, como esta consumación pues, fue por una negociación de paz, no se estableció ni siquiera una república, que era el proyecto de Hidalgo y Morelos, sino un imperio, y subsisten las estructuras novohispanas o coloniales. Esta subsistencia va a darse hasta el triunfo de la Revolución de Reforma, cuando ya cambien estas estructuras, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En cuanto a la educación de las mujeres en las primeras décadas después de la independencia, de la guerra insurgente, pues ustedes comprenderán que la situación del país era muy difícil. Imaginen 11 años de guerra, 15 años más de negociación diplomática y de amenaza de reconquista, y cuando finalmente la antigua metrópoli reconoce la independencia, pues vendrá el acoso de las otras potencias internacionales que quieren ocupar el lugar dejado por España. Entonces en 36 se reconoce la independencia y en el mismo 36 viene la separación de Texas. Los límites entre Texas y México serán la causa de la invasión a nuestro país por parte de los vecinos del norte. En el ínterin, Francia también quiere ver cómo interviene, y toda esta situación pues va a hacer que los militares sean indispensables, y esto justifica las entradas y salidas del caudillo militar Antonio López de Santana, que era un hombre carismático al que seguía la tropa, y entonces esto lleva a que no haya una reforma realmente estructural, un cambio de estructuras, y que se den estas sobrevivencias novohispanas, como las llamó Gorman. Si vemos, pues las mujeres no van a cambiar su vida, va a seguir más o menos en la misma forma que era antes de la independencia, y si vemos pues su trabajo desde la casa hasta el campo, el comercio, el hacer las telas para la ropa del núcleo familiar, etcétera, pues no era remunerado equitativamente. Y la educación seguía pues en manos todavía de la Iglesia, y con esta idea de enseñarle a la mujer las oraciones, seguir la misa y las labores mujeriles, pero no otro tipo de instrucción. Joaquín Fernández de Elizardi, que ya se los había yo citado, critica en diferentes obras, en La Quijotita y su prima, hace un calendario donde dice que
no deben las mujeres desdeñar a las ciencias y a la lectura, porque son un adorno doble a su hermosura. O sea, siempre esta actitud es una forma también de dominio, ¿no? Decir, bueno, ustedes son muy bonitas, muy bellas, no piensan mucho, pero bueno, tampoco deben de tener totalmente ajena a la ciencia y la lectura. Y ya les había dicho que decía que en las casas de las amigas convertían al cerebro de las mujeres en una tapia, porque bueno, pues a base de estar repitiendo nada más las oraciones y memorizándolas, se les quitaba la posibilidad de razonar, de pensar. Los liberales en el siglo XIX van a ser los revolucionarios de esa época. Va a haber un intento de reforma liberal en 1833 que encabezó Valentín Gómez Farías y estuvo a su lado José María Luis Mora, y ellos tenían la convicción de que para que el Estado mexicano fuera la última instancia del poder, o sea que fuera realmente soberano, tiene que estar por encima de cualquier otra instancia en el territorio al que pertenece una nación, un país. Entonces pensaban que para que este Estado fuera soberano, pues no debía haber por encima de él una iglesia hegemónica que dictara pues la educación de la sociedad. Y entonces lo primero que intentan en esta reforma, además de poner a circular los bienes que llamaban en manos muertas, porque desde la Edad Media Otón I había dado a los estados pontificios una serie de recursos, y para que estos no se perdieran, pues estableció el celibato. Y entonces, por esta no circulación de estos bienes, los liberales consideraban que ello hacía que la economía no se activara, y que si había una movilidad de dichos bienes, se activaría la economía. Entonces, desde el punto de vista de salir de la crisis, de la bancarrota económica en la que había nacido el país, pues este era un objetivo importante. Por otra parte, en materia política, pues que la Iglesia y el Ejército, que eran las dos corporaciones que realmente le disputaban la soberanía al Estado, acataran la autoridad civil. En estos intentos también se menciona a las mujeres, y Valentín Gómez Farías va a planear que haya una escuela normal y que se prepare a las mujeres, ya no nada más en asuntos religiosos, sino una educación semejante a la de los hombres. Sin embargo, pues este intento de reforma fracasa porque hay un levantamiento armado al grito de religión y fueros, y hacen que regrese Santa Anna, y Santa Anna pone al obispo Clemente de Jesús Munguía a que sea él el que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública derogue todo lo que se había intentado. Vendrá una tercera generación de liberales, entendiendo que la primera pues fue la encabezada por Hidalgo y Morelos, la segunda por Gómez Farías y Mora, y la tercera será la que tenga a personajes como Juárez, Ocampo, Los Lerdo, Ponciano Arriaga y demás, una generación sin duda brillante. A esta generación le había tocado los ires y venires de Santa Anna en el poder, el acoso internacional, bueno, la pérdida, lo que fue un trauma, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848, y entonces es una generación que se creció en la adversidad, y después van a derrocar a Santa Anna, a llegar al poder con la Revolución de Ayutla y a empezar una reforma moderada. Esta reforma lo que pretendía
era el establecimiento de una sociedad que tuviera igualdad frente a la ley y que dejara de tener los fueros y privilegios que se habían establecido desde la época novohispana. Esto lo presenta Juárez desde que era gobernador de Oaxaca. Ahí empieza a establecer algunas reformas porque considera que es indispensable pues, que haya educación para la mujer, las mujeres. Entonces se hablaba así en singular, pensando en el colectivo, pero él mismo en el de su viva voz frente al Congreso de Oaxaca dice que la enseñanza que se da a las mujeres no es suficiente para el elevado fin que tienen que cumplir en la sociedad, o sea, la formación de nuevos ciudadanos. Y que es importante que la mujer tenga este acceso a la educación porque de ella depende pues nada menos que la regeneración y mejora social. Con esta idea se darán algunas leyes moderadas antes de que venga la Constitución de 1857, que fue una constitución que se debatió durante todo un año. Y en el Congreso Constituyente debatieron los representantes tanto del ultraconservadurismo, los moderados, los liberales y los liberales radicales. Creo que es muy interesante destacar esto porque inclusive les invito a que lean los debates que están publicados por Francisco Zarco de esta generación, que es para mi gusto la más brillante y ustedes lo van a poder constatar si ven la preparación que tenían todos, los conservadores, los moderados y los liberales. La forma de argumentar, las citas que van a dar para fortalecer sus argumentos, en fin, realmente es una lectura que vale la pena hacer. Y quien se destacó por la defensa de las mujeres fue Ignacio Ramírez el Nigromante. Él ya había escrito que las mujeres pasaban por 3 etapas, todas nacían esclavas, unas eran liberadas por sus parejas, estas eran las que pasaban a un estadio superior, y las que llegaban al tercer estadio eran las que se liberaban a sí mismas. Entonces, ya con estos antecedentes, que escribió como 10 años antes de ser el legislador, pues ya podemos ver cuáles iban a ser sus argumentos como constituyente. Y entonces él defiende el hecho de que debe legislarse en torno a la situación de las mujeres y que la mujer tiene derechos sociales y que no se piensa ni en su emancipación ni en darle funciones políticas, cuando en el matrimonio debe de ser igual al varón en derechos. Y no se le debe de tratar como sucede, y ahí lo refiere, él habla de la corrupción que hay en cuanto a que si una mujer pues es golpeada, pero no se considera que fue con demasiada crueldad, pues entonces no pasa nada. Ahí lo dice textualmente, entonces dense cuenta de lo que significa. También habla de que se debe legislar para los hijos llamados naturales, como si los otros no fueran naturales, ¿verdad? Todos son naturales, pero bueno, los que estaban concebidos fuera del matrimonio, para los ancianos, para los menesterosos, y les hace un llamado a los legisladores a no nada más tratar de estar ahí para conservar una cartera, sino que realmente den soluciones a los problemas del país. En ese momento que él plantea la situación de legislar para las mujeres, pues vienen fuertes discusiones en las cuales se enfrascan
Ponciano Arriaga y Antonio Escudero. Decía algo que era totalmente cierto. Decía que el matrimonio era un contrato en el que la mujer sacrificaba su libertad para toda la vida y que la mujer no podía contratar, heredar, nada, y que por lo tanto equivalía a una cosa, a ser una cosa. Y la verdad es que Escudero tenía toda la razón. Y fíjense que es un personaje del que no hay nada. No se imaginan cómo me he dedicado a buscar datos, porque pues, son personajes que no se les ha hecho el reconocimiento que deben. Y lo que él estaba diciendo era cierto. La mujer no tenía personalidad jurídica. Punto. No podía adquirir, no podía heredar, no podía hacer nada. Era como una menor de edad. Entonces, por eso Escudero dice que es como una cosa. Y esto enciende a Ponciano Arriaga, que se levanta y le dice que qué barbaridad, que si es una cosa, que agarre 7 y se las lleve a su casa a ver si puede. Y la verdad es que yo creo que, miren, Ponciano Arriaga como un personaje muy importante que hizo cosas fundamentales, defendía la libertad de cultos y al perderse la votación para hacerla explícita, propuso que el Estado tuviera facultades para legislar en materia religiosa, que fue el artículo 123 de esta Constitución, y que pues fueron las dos razones por las cuales la Iglesia Católica condenó a todos los que juraran la Constitución con la máxima de todas las penas, la excomunión. Y entonces aquí yo creo que no entendió, se indignó porque dijera Escudero, pero lo que estaba diciendo Escudero era totalmente cierto. Y entonces él dijo que no, que la mujer no perdía su libertad en el matrimonio, que bueno, pues que era lo mismo que la ciudadanía. En este sentido hizo una buena defensa. Un ciudadano, por acatar las leyes o la Constitución, pues no es que perdiera la libertad, pero que tenía que ajustarse a esas normas de convivencia. Pero no entendió la idea de Escudero. Ese es el punto que nos damos cuenta. Y Escudero le revierte, porque muchos se le fueron encima con este tema, y él dijo, me están calumniando, ¿verdad?, con todo lo que me están diciendo, y la verdad es que la legislación sujeta a la mujer a su marido. Esa es una realidad. Y en efecto, tenía razón Escudero. Después hubo otro debate también entre Mata y Gamboa, en el que Mata decía que pues que la mujer, en el mismo sentido de Ponciano Arriaga, porque además ellos eran compañeros del exilio, estuvieron exilados los dos en Nueva Orleans junto con Juárez, entonces había una relación muy cercana entre ellos, y pues subió a tribuna a reforzar la posición de Arriaga. Y entonces Gamboa apoya a Escudero y dice que las ceremonias eclesiásticas contribuían a esto, a esta situación de dominación del hombre sobre la mujer, y decían que le ponían a la mujer un velo en la cabeza y el hombre le jalaban el velo también para cubrir a sus hombros y tal, con lo cual indicaba la esclavitud de la mujer al hombre. El hecho es que en el constituyente, aunque llegaron una carta con más de 80 firmas solicitando tener participación en la toma de decisiones, desde luego esto no se dio. Pero hay otro tema en el que sí se avanza con la reforma, que es el tema educativo. ¿Por qué? Porque estaban muy conscientes de que mientras la educación quedara en manos de la Iglesia, pues se iban a seguir repitiendo estas ideas contrarias a la libertad, pues a la libertad entre otras cosas de culto, nada menos, y entonces consideraban que era una función del Estado el asumir esta tarea social y la educación debería de quedar en sus manos.
Hay un dato muy interesante, lamentablemente no se mencionan los nombres, pero el Monitor Republicano da cuenta de 8 jovencitas que le piden a Ignacio Comonfort. Recordarán ustedes que la revolución de Ayutla derroca a Santana, acaba con la era santanista y primero el presidente es Juan Álvarez. Pero Juan Álvarez era un cacique del sur, de Guerrero, no se siente a gusto en la capital y decide dejar el gobierno. Y entonces entra Ignacio Comonfort, que primero está como presidente sustituto y después será presidente constitucional de acuerdo a la Constitución de 57 y entonces dará un golpe de Estado. Pero antes de eso, cuando llega a la Ciudad de México ya como presidente sustituto, pues unas jovencitas, según sabemos a través de la noticia periodística, le piden que haga una escuela secundaria donde las mujeres estudien pues lo que estudian los hombres, matemáticas, que sean mineros, abogados, médicos, militares, y que es más importante, inclusive dicen, la educación de las mujeres que la de los hombres. Se planea desde ese momento que se va a hacer una escuela secundaria para mujeres, pero esto no se va a concretar sino hasta después de que salgan los franceses, triunfe la República, hasta 1869. Porque en este momento se entra en otro proceso muy difícil con la guerra civil de 3 años, que se continúa porque traen los conservadores a los franceses para establecer el imperio. Entonces es lo que se ha conocido como la Gran Década Nacional, porque prácticamente son 10 años otra vez de guerra. En este escenario, en la parte más cruenta de la contienda, en que el país se divide entre liberales y conservadores, los conservadores defienden la hegemonía de la Iglesia, sus bienes y su participación política, y los liberales la secularización del Estado y de la sociedad. Y entonces, entre las leyes que se dan, una de las primeras es la nacionalización de los bienes del clero, los bienes de la Iglesia. ¿Por qué? Porque pues estaban financiando la guerra, los recursos que tenía el ejército conservador, que además era el ejército, ahí estaban todos los de carrera en el lado conservador, los otros eran ciudadanos en armas, pero no tenían preparación ni experiencia militar, y los otros sí, habían pasado de ser el ejército realista a ser el ejército iturbidista, después santanista y ahora conservador. Y entonces ellos recibían los recursos para la guerra de la Iglesia. Entonces, en el manifiesto que hacen los liberales para dar estas leyes en plena contienda, establecen justamente que para que la Iglesia no siga financiando a los conservadores, pues se nacionalizan sus bienes. Y esto va también a tener un efecto sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque se van a nacionalizar algunas de los conventos y se les dejará a las monjas profesas, pero las novicias se les va a liberar. Y aquí hablo de liberación porque, como ya habíamos visto, a muchas de ellas se les había metido al convento siendo niñas. A veces a los 6, a los 8 años ya estaban en el convento y a los 16 ya profesaban. Algunas se escapaban de los conventos, como les comenté, y había coacción civil para volverlas a meter. Entonces se decidió en este momento que las novicias fueran liberadas y solamente permanecieron las monjas profesas en sus conventos. Y los recursos que ellas habían dado como dote, porque ustedes saben que
Fíjense, es el colmo, ¿verdad? Así como la familia de la mujer, una dote para que el marido, como quien dice, la mantenga como si no fuera ella a trabajar, ¿no? Casi las 24 horas, en todo tipo de trabajos, desde el sexual hasta la crianza de los hijos, los trabajos domésticos, etcétera. En el caso de entrar a los conventos también tenían que dar una dote. Entonces, lo que se decidió en este momento en el que hay una nacionalización de bienes de la Iglesia es que a las novicias se les regresarían sus dotes, pero se establece también que quedarían bajo la autoridad las monjas profesas, la autoridad de los obispos, pero las que eran liberadas podían manejar sus dotes como quisieran. Otra de las leyes que se van a dar es la de matrimonio civil y también el divorcio. Esta ley va a establecer que el matrimonio es un contrato y ya no iba a tener validez para el Estado, pues el que hubiera habido una ceremonia religiosa, sino que tenía que haber una ceremonia civil. Y no se daría pues ningún trámite a todas las demás, restitución de dote, divorcio, alimentos, si no había habido el contrato civil. Y se podían las personas divorciar, pero aquí, y esto es importante que lo entendamos, continúa la tradición católica, porque todos estos señores eran católicos. Hablan del cristianismo y que todo pueblo cristiano, en fin, todos eran católicos. Por eso insisto en que aquí no hubo guerra de religión, no se estaba discutiendo la virginidad de María, no se estaba discutiendo si existía o no la Santísima Trinidad, no, nada de eso se discutía. Era simple y sencillamente la participación política o no participación política de la institución eclesiástica, lo que se llama también clericalismo, que es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política, que por algunos papas ha sido condenada, pero por otros papas ha sido alentada. Entonces ha habido las dos corrientes a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, en el matrimonio civil, bueno, pues las ideas de Ocampo, como buen católico, habla de que sí habrá separación de cuerpos, igual que en el divorcio eclesiástico, pero no disolución del vínculo matrimonial. Esto no se va a dar sino hasta Venustiano Carranza, gracias a la influencia de Hermila Galindo en la Revolución Constitucionalista. Pero en este momento, pues es prácticamente igual que el divorcio eclesiástico, salvo un punto que es importante de destacar. En el divorcio eclesiástico, las autoridades eclesiásticas decidían dónde iba la mujer a vivir, si la depositaban en un convento o la mandaban con la familia del esposo, porque también se daban estos casos. Ellos decidían en dónde se depositaba la cosa, como diría Escudero. Pero los liberales decidieron que ella dijera dónde quería ir. Sí fue, por lo menos, un paso adelante en este tema. Ahora, en cuanto a la epístola de Ocampo, pues ya me imagino, ¿verdad?, todo lo que ustedes pensarán de la epístola, que nos pinta cuál es la mentalidad de la época. La mujer, la paloma para el nido y el hombre, el león para el combate, todas estas cosas, la abnegación y la belleza, pues la delicadeza con que el hombre debe tratar a la parte más débil, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Yo sé que no nos gusta semejante texto actualmente, pero en ese momento era lo que pensaban liberales, conservadores y moderados. Todos pensaban en esto.
Y esta epístola, imagínense ustedes, se leyó hasta 1970, donde nuestra admirada Griselda Álvarez hizo toda una campaña y escribió una epístola en donde se hablara del amor y de la igualdad que debe de haber entre el respeto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, etcétera, etcétera, que lamentablemente no tuvo éxito, porque bueno, tampoco era obligatoria, pero sí ya dejó de leerse la epístola. Sin embargo, a mí me ha tocado todavía ir a escuchar a algunas señoras y señores jueces de paz, que van a las ceremonias civiles, que es todavía peor la cosa porque no la leen, sino la glosan, pero acaban diciendo cosas semejantes. El hecho es que en la epístola se ve toda la concepción cristiana, católica, de que la única forma moral de fundar a una familia es casarse. Se utilizan inclusive palabras religiosas como veneración, como la sociedad bendice, como los derechos sagrados. Hay que recordar que la Constitución de 1857, para que vean ustedes lo difícil que es el cambio cultural, fue jurada enfrente de un Cristo. ¿Sí? Enfrente de un Cristo. Y no hizo explícita la libertad de cultos, nada más dejó de establecer la intolerancia, lo que hacía que fuera implícita la libertad, porque lo que no estaba prohibido está permitido. Y por esta razón es por lo que fue condenado por la Iglesia. Pero vean ustedes que ni de lejos era una constitución radical, ni que atacara ninguno de los dogmas de fe, ni mucho menos. Pero la Iglesia no quería perder ni un milímetro de su poder y autoridad. Se estableció también el registro civil. Ya se había dado antes de la Constitución una medida moderada, donde no hubiera parroquias que estuvieran llevando pues el registro, porque llevaban el registro de los ciudadanos desde que nacían con el bautismo hasta que morían con la extrema unción. Se abriría una oficina de registro civil. Pero aquí ya se establece que todos los actos, desde que nace hasta que muere la persona, tenían que ser registrados ante la autoridad civil. Tardó mucho tiempo para que la gente quisiera ir a registrar a sus hijos. No crean ustedes que fue fácil este cambio y esta aplicación de esta ley. Y por eso es que Juárez con Margarita Maza van a registrar a su hija, Jerónima Francisca, pues para poner el ejemplo y ver si el resto de la gente lo hacía. La última de las leyes de reforma que se dio, y se dio no en 59, cuando todavía había un equilibrio de fuerzas entre los liberales y los conservadores, sino que se da en 60, cuando ya habían ganado la guerra, en diciembre de 60, es la ley de libertad de cultos. O sea, si se hace explícita la libertad que estaba implícita en la Constitución de 57. Esto en 1860, el redactor es Juan Antonio de la Fuente, y ahí habla de que las leyes, fíjense que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan hecho la guerra por esto? Pues sí, les están dando todas las garantías. Dice que el Estado protegerá el ejercicio del culto católico y todos los demás que se establezcan. Simple y sencillamente permitir, pero bueno, esto ya no les puse aquí todo lo que decían los obispos, las manifestaciones, que esto era de Satanás, en fin, una serie de cosas terribles por este pequeño paso. Se establece pues esta libertad de creencias, y ¿qué creen? Las mujeres se oponen. ¿Por qué? Porque claro, las mujeres
Su vida era la religión, su vida era salir de su casa al templo y del templo a su casa. Entonces se opusieron y como hubiera un terremoto en 1862, fue atribuido a la ley de libertad de cultos por las mujeres de Jalisco. Hubo otros decretos que también impactaron en la vida de las mujeres, que fue el decreto ya de la supresión total de las comunidades religiosas. Ese se da en 63, porque primero se habían, como les dije, nada más suprimido los noviciados, pero como con la intervención francesa hacían falta lugares donde se fuera la gente desplazada, los heridos, en fin, era una situación dramática, porque además, a diferencia de la guerra de Estados Unidos, de la guerra de conquista territorial, los ejércitos de Estados Unidos bajaron del norte a la capital y entraron por Veracruz, también rumbo a la capital, y no ocuparon todo el país. Los franceses, pues sí, porque llegan desde enero de 62 y se van hasta marzo de 67, y la idea era acabar con todos los republicanos. Entonces llegan a todos los rincones del país. Así es que ante esto, en 63, se extinguen las comunidades religiosas, también de las mujeres, y solo se deja a las hermanas de la caridad porque no vivían en comunidad y estaban dedicadas pues a ser enfermeras. Como habíamos ya dicho, pues así se libera a algunas mujeres que estaban contra su voluntad en estos conventos. Al triunfo de la República sobre el Imperio, sobre la intervención francesa y el triunfo del proyecto liberal sobre el conservador, finalmente se va a crear la escuela secundaria para señoritas. Primero hay otras medidas importantes que se toman en materia educativa, que la educación va a ser gratuita, se dice que va a ser obligatoria, aunque el Estado no tenía forma de financiarlo, laica, y se hace finalmente la escuela secundaria para señoritas, y cuando la inaugura María Belém, que fue su directora, ella habla de que ninguna nación pues puede decirse civilizada si no se ha ocupado de la mujer, y anuncia que empieza una nueva era. Y en efecto estaba muy consciente de lo que esto significaba, que la mujer tuviera una educación igual a la del hombre. Después hay otras instituciones. En 71 se crea la Escuela de Artes y Oficios, donde se va a enseñar también taquigrafía, mecanografía. Esta escuela siguió funcionando hasta que viene el inicio del siglo XX, y era para que las mujeres de escasos recursos pudieran tener un oficio. De hecho, las dos profesiones que van a ser aceptadas por la sociedad para la mujer serán, por una parte, la de educadoras, de maestras, porque la sociedad pensaba, bueno, si la mujer educa a sus hijos, pues puede educar a los hijos de los demás. Era como una extensión de su calidad materna. Y la otra profesión fue la de la taquimecanografía. Entonces encontramos que de entonces a la fecha, la población femenina que trabaja en las oficinas y que es secretaria, y hay muy poquitos secretarios. Cuando son secretarios es que son de un nivel más alto. Es el secretario particular, no es la secretaria que ahora ya no trabaja, ni saben tomar dictado, ni escriben mecanografía, todo es en computadora, pero la que contesta los teléfonos o que hace esos trabajos es en un 90% de los casos mujer. Y cuando ya se tiene un cargo más alto, ¿verdad? Entonces ya puede ser un secretario, pero ya es el secretario
particular, no es el que contesta los teléfonos o hace los escritos. ¿Cómo se da el paso para que las mujeres se conviertan en maestras? Bueno, pues primero a esa escuela secundaria para señoritas se le incorpora la materia de pedagogía y después ya se convierte en la escuela normal de profesoras. Y hay una feminización impresionante y rápidamente la mayor parte de la matrícula será de mujeres y no de profesores. De esta etapa, pues hay muy pocas mujeres que destacar. Y una de las que tuvo un lugar destacado va a ser la primera esposa de un jefe de Estado que va a tener algo de luz propia. No estoy diciendo tampoco que mucha, pero bueno, algo. Que es doña Margarita Maza. Además, las malas lenguas, para que vean ustedes el racismo hasta dónde va, dicen que su familia, los Maza, que eran una de las familias más adineradas de Oaxaca, la dejaron casarse con el Indio Juárez, como le decía la sociedad a Benito Juárez por su origen zapoteca, pues porque era una hija adoptiva. Entonces, o sea, como para quitarle mérito, que es muy injusto con la familia Maza, porque si uno lee la correspondencia ve que no había absolutamente ningún distingo entre sus hijos y Margarita, y es más, la relación que tiene ella con uno de sus hermanos, sobre todo, pues es la misma que podría haber tenido un hijo natural, ahora sí que consanguíneo, pues, de los Maza. El hecho es que esta mujer es muy interesante porque, en efecto, pues Juárez llega a buscar trabajo como llegan todavía actualmente de las comunidades indígenas en las grandes ciudades, ahora en varias, antes pues eran en las capitales de los estados, y se van, si ustedes han tenido oportunidad de estar en la sierra de Ixtlán, San Pablo Guelatao era un caserío en la sierra, que da miedo cuando sube y baja uno ahora en coche, imagínense ustedes en aquella etapa, donde era un caserío de 20 casas, de zapotecas, y entonces él va a la ciudad de Oaxaca a buscar trabajo como sirviente. Y luego la gente un poco disfraza las cosas y dice que Salanueva fue su protector. Bueno, es que fue a trabajar como sirviente a casa de Salanueva, que después Salanueva lo protegió en cuanto a que lo impulsó a estudiar y lo quería hacer cura, pero Juárez no se dejó. Es otra cosa, pero es muy admirable para los Maza que acepten que Margarita se case con el hermano de su cocinera, que era lo que era la hermana de Juárez. Se casó y tenía una diferencia de varios años, él de 37, de 20 años, y ella de 17, así se usaba también, déjenme decirles, y hasta más, diferencia mayor, como cuando la abuela Rodríguez se casa con esos señores de 70 años. Y procrearon 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 8, perdón. El hecho es que Margarita tiene funciones políticas, por eso me pareció importante compartirlo con ustedes. No solamente es la interlocutora de su marido en materia política, sino también hace una digna representante cuando tiene que irse a Estados Unidos. Y pues tampoco comparte las ideas de fanatismo religioso de la mayor parte de las mujeres de la época, por eso también la hace especial. Ella pierde a sus 2 hijos en Estados Unidos, cuando estaba sola, sin el marido, entonces sus cartas son verdaderamente desgarradoras, y sobre todo porque pierden al mayorcito que le decía Juárez el negrito, Toñito, porque se parecía yo creo que a él, y pues creían que ya se les había logrado, porque eso todavía lo dicen las mujeres hoy día. Tuve tantos, pero se me lograron solamente tantos, porque pues los otros se les mueren, ¿verdad?
Bueno, entonces cuando un niño pasaba de 2, 3 años ya se consideraba que ya se iba a lograr. Entonces el que hayan perdido a Toñito de 7 años pues fue una cosa terrible. Las cartas pues son muy tristes, pero lo que ella dice hace una crítica del fanatismo religioso de las madre y la tía de Matías Romero, que era el representante del gobierno allá en Estados Unidos, porque dice que estas señoras no piensan más que en confesarse y ayunar y en indulgencias, que son muy cerradas, que creen que todos los protestantes se van a condenar y solo las fanáticas como ellas se van al cielo. Es una mujer fuera de serie en este momento en el que la mayor parte de las mujeres estuvieron en contra de la reforma. En Estados Unidos pues le avisa de todos los actos políticos que hacen allá, que se confían los mexicanos en que Estados Unidos va a ayudar al país a salvarse frente a los franceses. En fin, son muy interesantes las cartas de Margarita. Y cuando regresa, pues entabla una muy buena relación con William Seward, que pues era nada menos que el secretario de Estado poderosísimo en Estados Unidos. O sea que hace un papel decoroso, muy digno, en su papel de esposa del jefe del Estado mexicano. Y cuando muere, se da un debate muy interesante en la prensa, porque pues le hacen todo tipo de recibimientos cuando regresa de Estados Unidos, la gente la quiere mucho, le ponen todo tipo de nombres, la esposa del Libertador, la madre de la patria, y cuando muere, que muere muy joven, a los 45 años, toda la sociedad sale en masa, la gente, a despedirla, y los únicos que callan pues son el clero. No hay repique de campanas. Entonces Juana Mateos, que escribe un artículo al respecto en la prensa, pues critica al clero por esto, pero Ignacio Manuel Altamirano le responde y le dice que mejor que no hayan empañado pues el entierro de una mujer republicana. La reforma dio por resultado que las mujeres tuvieran acceso a la educación y vino un boom de textos escritos por mujeres y también para mujeres, tanto femeninos como feministas. Una de las mujeres más destacadas en esos años va a ser Laureana Wright, ya al finalizar el siglo, y su artículo sobre la emancipación de la mujer por medio del estudio habla de que la mujer ha sufrido la opresión durante todo este tiempo y tiene que liberarse a través del estudio. Surgen otros proyectos interesantes como la Siempre Viva de la maestra Rita Cetina en Mérida, que va a fundar una sociedad literaria y científica, una revista que también se llama La Siempre Viva y una escuela privada para enseñar, para preparar a las mujeres. Y Laureana Wright va a fundar las Violetas de la Náhuac, en donde difundirá todas estas ideas feministas. Por ejemplo, dará cuenta de la represión que hay en Wyoming cuando están pidiendo participar en la toma de decisiones junto con los esclavos que están pidiendo la libertad, y cuando en Wyoming se da por vez primera el voto para asuntos locales a las mujeres de toda la Unión Americana. Todos esos datos los difunde Laureana Wright a través de sus escritos. Y es la única mujer que entra a la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, que era un cenáculo que había fundado Valentín Gómez Farías y era donde se reunían pues los intelectuales y científicos de la época, y Laureana Wright ingresa a esta institución. Hay otras mujeres que van a hacer también obras de prensa cotidiana o por lo menos mensual de revistas, como
Concepción Jimeno, por poner solo unos ejemplos. Aquí está doña Rita Cetina, con Siempre Viva. Tuvo alumnas muy destacadas como Elvia Carrillo Puerto, Dolores Correa y Rosaura Zapata. Y las maestras van a distinguirse muchas, además de Rita Cetina, pues Dolores Correa, tabasqueña, que funda el Colegio de María, de educación laica para las niñas, y Rosaura Zapata, que va a estudiar los jardines de niños y que va a traer y a destacar la importancia de la educación preescolar. También poco a poco van entrando las mujeres a la universidad. Y bueno, pues aquí tenemos a las 3 primeras. Doña Margarita Chorné será la primera dentista. Ella no estudia la carrera en las aulas porque no había, desde luego, facultad de odontología ni escuela de odontología, sino que la dentistería pues se estudiaba empíricamente en los consultorios, en este caso Margarita de su padre, pero sí necesitaba sustentar un examen frente a un jurado universitario de médicos para que le dieran su licencia y ejercer. Y Margarita Chorné fue muy exitosa, es más, tuvo reconocimiento por ser la primera mujer en toda América Latina en recibir un título universitario. Recibió un reconocimiento de Francia en este sentido. Y la prensa, si uno lee lo que dice la prensa, pues la prensa dice que sí, que tiene mucho éxito porque la delicadeza de las manos femeninas, pues lastima menos a los pacientes, y no destacan que trajo la utilización del éter a México. Pero eso no lo destaca la prensa, le atribuye a la delicadeza de las manos femeninas el que tenga tanto éxito profesional. A la que no le fue nada bien fue a doña Matilde Montoya, la primera médica que sí estudió en las aulas, y bueno, tenía unos problemas terribles porque no podía ver un cadáver, porque pues esto era indigno, y menos si estaban enfrente todos sus compañeros. Entonces, pues tuvo muchas dificultades para sus estudios, pero después se fue a querer ejercer en Puebla, y en Puebla no la dejaron ejercer porque hubo toda una campaña de que cómo una mujer iba a ser obstetra. Imaginen, iba a traer al mundo, ayudar a parir a otra mujer, porque ya los médicos hombres habían monopolizado estas tareas en las personas que podían pagar, obviamente, esta atención médica. Las demás seguían atendiéndose con parteras como se siguen atendiendo con las parteras tradicionales hasta la fecha. Y la primera abogada fue María Sandoval, que también tuvo muchos problemas para ejercer lo que ella quería, que era el derecho penal. Es más, en su tesis defendió el caso de una mujer que había matado a su esposo pues en defensa propia, y no la dejaron que se dedicara al derecho penal porque no era apropiado para una mujer. Ella fundó pues la Sociedad Protectora de la Mujer, así como una sociedad internacional femenina. Fue una feminista activa. Y finalmente les puse este cuadro de cómo estaba pues el interés de hombres y mujeres en cada área, desde la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, pues veremos que había muy poquitas mujeres, el 10% de 719, 7. En medicina de 338, solo 18. En comercio también. En bellas artes también eran 17.3%. Y vean la diferencia entre los alumnos que querían ser profesores con las alumnas. 58 hombres y 588 mujeres, el 91%. Y en ingenierías, pues sí,
0. 150 hombres y ninguna mujer.